El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Los saluda su amigo, su hermano, Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a tener esta conferencia, la hemos titulado La Sana Doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Por qué tenemos que predicar o hablar de la sana doctrina? Muchos se dice alrededor del mundo, diferentes grupos cristianos, todos dicen predicar, enseñar la sana doctrina. Pero hoy vamos a ver por medio de esta conferencia, por medio de esta enseñanza, cuál es la sana doctrina. Y la sana doctrina tiene un punto o tiene un final, que es la salvación. Hoy vamos a escuchar a nuestro hermano Jorge Mendizábal hablarnos sobre esto, hablarnos sobre la sana doctrina, y vamos también a estudiarlo un poquito más en la Escritura. No te olvides, por favor, mis hermanos, darle me gusta a la conferencia, compártela en todas las redes sociales. Vamos entonces a mirar qué nos dice nuestro hermano Jorge Mendizábal de lo que es la sana doctrina. Vamos a escuchar. Eso es lo más importante. Tenemos que permanecer en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina bíblica? ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Romanos 3:23 nos enseña que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y eso es bíblico. Dice la Escritura que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Lucas capítulo 13, versículo 3. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso es doctrina. El primer mensaje del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 38 de Hechos de los Apóstoles, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Eso es necesario. Arrepentimiento es doctrina bíblica. Bautismo en el nombre de Jesús es doctrina bíblica, doctrina apostólica. Hechos capítulo 2, versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Recibir el Espíritu Santo es doctrina bíblica. El nuevo nacimiento, según Juan capítulo 3, verso 5, compuesto de agua y espíritu, es la doctrina bíblica, es la doctrina apostólica. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa es la doctrina apostólica. Primera de Corintios capítulo 6, verso 11 es muy claro cuando dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Porque la doctrina del Padre y del Hijo es uno solo. Jesús es su nombre. Interesante hablar de la doctrina. Recordemos que la Biblia dice que la iglesia, cuando nace la iglesia, dice que los primeros cristianos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y hoy vamos a mirar, como el hermano Jorge nos ha dicho, vamos a mirar por medio de las Escrituras cuáles eran esa enseñanza apostólica. Recordemos que doctrina viene del término griego didascalia, que significa enseñanza. Eso significa enseñanza. Capítulo 2, verso 42 del libro o de los Hechos de los Apóstoles dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Para poder que tu iglesia, mi querido amigo, y también mis hermanos, para poder que nuestra iglesia sea de sana doctrina, es decir, que tenga doctrina celestial, doctrina del cielo, tenemos que empezar por este verso. Tenemos que estar en la doctrina de los apóstoles. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles? Bueno, vamos a mirar cuál fue la doctrina que ellos predicaron. Así el hermano Jorge nos ha redactado así acerca de la doctrina. Vamos nosotros a mirar el fin de la doctrina, según lo dice Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 16, es el fin de la doctrina. Dice aquí: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello,
pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo también le escribe a Timoteo que predique, que inste, que enseñe la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que predique la doctrina. Entonces estamos viendo que la doctrina, primeramente de la iglesia, si su iglesia, usted dice que es de sana doctrina, debe tener la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Debe tener la doctrina de los apóstoles. Y esa doctrina debe ser la enseñanza, lo que los apóstoles enseñaron literalmente. Escúcheme bien, enseñanza significa doctrina, enseñanza. Entonces, si yo digo que mi iglesia está edificada o es de sana doctrina y que tenemos la misma doctrina de los apóstoles, pues tengo que mostrar lo que yo enseño, que es lo mismo que enseñaron los apóstoles. Escuche bien, que sea lo mismo que enseñaron los apóstoles. Y si eso es verdad, mi doctrina me va a llevar a salvación. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nosotros vemos recurrente en la doctrina de los apóstoles, vamos a encontrar el término en ellos, que Dios es uno. Eso es doctrina. Pablo lo dice en Gálatas 3:20, Romanos 3:30, y también lo dice Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice Santiago en el capítulo 2 de su carta. Eso es doctrina. Si yo, escúcheme bien, si yo como miembro, según digo yo, estoy predicando lo mismo que predicaron los apóstoles, entonces estoy en la doctrina de los apóstoles y estoy en sana doctrina. Pero si yo le añado un poquito a ese que Dios es uno, y le añado, por ejemplo, Dios es uno, pero en dos personas distintas, eso ya no sería la doctrina de los apóstoles, porque eso no lo predicaron. Dios es uno, pero en tres personas distintas, eso tampoco lo predicaron los apóstoles. Entonces, no estoy ni yo ni mi iglesia estaría en sana doctrina porque no la predicaron los apóstoles. Por lo tanto, no tenemos el ADN apostólico. Nuestra doctrina no sería apostólica. Pero si yo digo que Dios es uno, ¿sí? Entonces estoy en la doctrina de los apóstoles porque esos predicaron ellos. Ahora, ¿por qué los apóstoles decían que Dios es uno? Precisamente porque en su doctrina ese Dios es único. Ese Dios es único. Pablo lo dijo en 1 Timoteo 1:17. También lo dijo Judas en el capítulo, su único capítulo, el verso 4 y el verso 25. Pero lo particular en la doctrina de los apóstoles es que los apóstoles dijeron, informaron que ese único Dios era Jesucristo. Escuche bien, que ese único Dios era Jesucristo. Pablo, por ejemplo, dice, hablando de su doctrina, de esta doctrina apostólica, es que ese único Dios es Jesucristo, lo dice en 1 Timoteo 1, del 15 al 17, donde dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dice Pablo allí, de los cuales yo soy el primero. Por tanto, dice Pablo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Pablo exalta a Jesucristo, al que vino al mundo, como el único y sabio Dios, el inmortal, el invisible. Porque según la escritura de los profetas, era el único Dios, el inmortal, el invisible, ese Dios que es espíritu, que vendría al mundo a salvarnos. Isaías 40, Isaías 33:22, 35:4, Zacarías capítulo 9, verso 9 al 16, Ezequiel capítulo 34. Usted puede leer allí que Jehová, ¿cuál es el único Dios? El inmortal, el invisible, ese Dios que es espíritu, vendría él mismo a salvarnos. Por eso Pablo llama a Jesucristo el único Dios. Judas también dice que hubieron hombres, eso lo lee usted en la Biblia Pechita, que hay hombres que entraron encubiertamente a esta gracia, a esta salvación, hombres que niegan a aquel que es el único Señor Dios, dice allí, véalo en la Biblia Pechita, niegan a aquel que es el único Señor Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y en la Biblia Reina Valera dice que al Rey de los siglos, Judas 1:25, lo leemos por favor, vamos a leerlo. Judas 1:25. Esto es doctrina apostólica, ¿no? Entonces esta sería la sana doctrina. Dice, vamos a ver Judas 1:25. Dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Al único y sabio Dios. ¿Quién es ese? El Salvador. Eso es doctrina apostólica. ¿Usted tiene esa doctrina? ¿Usted confiesa esto? ¿O usted es de los que confiesa que el único Dios son tres personas distintas? Cuando la Biblia no dice eso. Sí, estamos viendo cuál es
la sana doctrina. En la sana doctrina se dice que solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y que Dios fue manifestado en carne. Ese Dios es Jesucristo, ¿sí? Ese Dios que fue manifestado en carne es Jesucristo. Y el que escribe esto, el cual es un apóstol, y la iglesia está edificada en la doctrina de los apóstoles, confiesa que Jesucristo es Dios, Señor y Padre. Y que fue el mismo Jesucristo que se lo dijo a él. Segunda de Corintios 6:16 dice de esta manera, escuche bien, Segunda de Corintios 6:16, dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartado, dice el Señor, y no toqué lo inmundo, y yo recibiré. Y seré, escuche bien lo que le dice el Señor a Pablo, que le diga a la iglesia, y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué hermoso eso, ¿sí o no? Jesús le está diciendo al mismo Pablo, dígale a la iglesia, que yo fui el que estuve en el mundo. Dígale, yo fui el que habité entre ustedes. Dígales eso. Pero el que salga del mundo, yo lo recibiré, dice el Señor. De eso lo dice Pablo, enfático. Dice el Señor, no toquéis lo inmundo y apartaos. Eso lo dice el Señor. Y yo recibiré y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Doctrina apostólica. Jesucristo es el Padre. Santiago dice, escuche bien lo que dice Santiago. Santiago dice que solamente hay un Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Sí? Y Santiago dice que Jesucristo es el Señor. Bien, mire lo que dice. Dice, amados, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago 2:1. Pero en el capítulo 3, verso 9, la Biblia de traducción textual o la Biblia de las Américas y el texto griego, dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Santiago dice que Dios es uno y ese es el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo, y también es el Padre. ¿Ah? Hermoso esto, ¿no les parece? Es hermoso ver cómo la Escritura nos dice que la doctrina de la iglesia, siendo la doctrina de los apóstoles enseñaron, predicaron que Jesucristo era el único Dios, que Jesucristo es ese Dios que es uno, que Jesucristo es el Padre. ¿Ah? Dios manifestado en carne, el que estuvo entre nosotros y el mundo no conoció, como lo dice Juan. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A quién no conoció el mundo? A Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Padre. Bien. Sí, mira, pero nosotros podemos seguir indagando. Vamos a leer en Tito capítulo 2, verso 1. Dice, mire, hay que hablarlo. Por eso nosotros predicamos la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Le manda Pablo a Tito. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El verso 10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de nuestro Salvador. Mira lo que dice, para que en todo adorne la doctrina de nuestro Salvador. No dice la doctrina del Dios Trino, no dice la doctrina del Dios tres personas, un Dios en tres personas, no, la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque para Pablo Jesucristo es ese Dios que es el único Dios, el cual es el Padre, ese que estuvo y habitó entre nosotros. Dios manifestado en carne. ¿Y sabe qué? Por eso Pablo y los apóstoles mandaron a bautizar y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. La Biblia narra que Pablo, el último apóstol, fue bautizado en el nombre de Jesucristo y mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo. Romanos capítulo 6, verso 3, Hechos capítulo 19. ¿Ah? ¿Se observa? Y todos los bautismos que aparecen en la Biblia es en el nombre de Jesucristo, porque es el nombre del único Dios. Es la doctrina de Dios nuestro Salvador. Esa es la sana doctrina. Ellos no predicaron un Dios trino, o un Dios en dos personas, o un Dios compuesto. No, en ninguna parte. En ninguna parte la Biblia nos narra que los apóstoles predicaron eso. En ninguna parte, mis amados amigos y hermanos. Pero sigamos leyendo esto. Recuerden algo. Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Y Pablo dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, y un Señor Jesucristo. Y resulta que para Pablo Jesucristo es Dios, Señor y Padre. Y eso mismo se lo dice Jesucristo a él. Como Dios dijo, ¿cuál Dios? Jesucristo.
Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Y seré a vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Ah? Jesucristo se le presenta, le dice a Pablo que Él es el Señor, el Dios que habitó y anduvo entre nosotros. Y ese Dios, escuche bien, que es el Padre, y nosotros seremos a Él por hijos. Y lo reafirma y lo dice el Señor Todopoderoso, y ese es Jesucristo. Esa es la doctrina. Por eso solamente hay un Dios y un Señor, y ese mismo es Jesucristo. Y Pablo nos dice, recuerde, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y Pablo dice que la doctrina es conforme a esto. Miremos, 1 Timoteo capítulo 6, verso 1. Dice, y todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos de todo honor, dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. El nombre de Dios. El nombre de Dios y la doctrina. Paremos allí un momentico. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Ah? ¿Cuál es el nombre de Dios? Recuerde que Pablo está escribiendo a Timoteo, un joven que se encontraba en un pueblo gentil. Se encontraba en un pueblo gentil. Presumiblemente estaba en Éfeso, según lo que se lee acá en el capítulo 1. No. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Una iglesia gentil. Pero dice aquí que sean dignos, que tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. El nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Según la doctrina apostólica. ¿Cuál es el nombre de Dios según la doctrina apostólica? Recuerde que la iglesia debe estar edificada sobre la doctrina apostólica. Perseveraban en la doctrina apostólica. Y esa doctrina es el fundamento. ¿Quién es? Cristo mismo. Pero veamos cuál es ese nombre de Dios según la doctrina apostólica. Vamos a mirar. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15 dice, verso 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Mire lo que dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. El Dios que visitó a los gentiles, según Hechos capítulo 10, tiene nombre y se llama Jesucristo. Léalo, allí el Señor se le presenta a Pedro y Pedro escucha una voz que le dice, Pedro, levántate, mata y come porque tuvo hambre. Y él conoció la voz y le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmundo he comido. Y viene a la segunda voz y se le presenta y le dice que él es Dios. Lo que Dios limpió, le dice la voz, no lo llames tú común inmundo. Y después viene la tercera vez la voz y le dice que el Espíritu le dijo, ven con estas personas porque yo les he enviado. Jesucristo se le presenta allí como Dios, como el Señor y como el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. Jesucristo mismo es el Espíritu. Doctrina apostólica. Eso es doctrina apostólica. ¿Sí mira? Pero aquí estamos hablando del nombre de Dios. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces, ¿cuál es ese nombre? Vamos a verlo aquí. Yo ya lo descubrí en Hechos 10, pero ese nombre es Jesucristo. Vamos a ver si coincide con la narración de acá. Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Escuche bien, es invocado mi nombre, dice el Señor es Jesucristo, que hace conocer esto de los tiempos antiguos. ¿Cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios fue el que fue invocado sobre los gentiles. Aquel que comisionó a Pedro le dijo, ve con ellos. ¿Cómo se llama ese Dios? El nombre que fue invocado sobre los gentiles es Jesucristo. Hechos capítulo 10, Pedro le dice allí a la casa de Cornelio, le dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos aquel que le creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Y dice que hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y Pedro exclamó y dijo, ¿podrá alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ese es el nombre de Dios que fue invocado sobre los gentiles. ¿Sí miran?
para que todo adorne el nombre de Dios y la doctrina. Qué hermoso esto. ¿Ah? Qué hermoso esto. Y en el verso 3 nos dice cuál es la doctrina. Ya miramos cuál es el nombre de Dios según los apóstoles. Jesús. ¿Cuál es la doctrina? Verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es la doctrina entonces? La que es conforme a la piedad. ¿Y qué es la piedad? Por esto te mandé, dice aquí, capítulo 3, verso 16, aquí en esta misma carta, dice, verso 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de esta verdad. ¿Cuál verdad? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La iglesia del nombre está edificada sobre la doctrina, la sana doctrina, la que predicaron los apóstoles. Es la única iglesia que cumple el requisito de ser una iglesia apostólica. Es la única iglesia. No hay otra. La iglesia del nombre a nivel mundial es la única iglesia que cumple esto, ser la iglesia del nombre. La que tiene la doctrina de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Y vamos a mirar algo que dice Juan en su carta, su segunda carta dice esto. Porque cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Escuche bien, el que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y tiene al Hijo. Tenemos que adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador, tener la doctrina de Cristo. Y tener la doctrina de Cristo es tener al Padre y al Hijo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Muchos dicen que aquí está hablando de dos personas divinas, pero no es así. Los pentecostales unicitarios, la iglesia unicitaria, los únicos que tienen la doctrina de Cristo. Tenemos al Padre y al Hijo. Porque en la doctrina de Cristo, Él dice lo mismo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en la doctrina de Cristo dice que el que lo ve a Él, ve al Padre, que el que lo conoce a Él, conoce al Padre, que Él y el Padre una misma cosa son. Eso es tener al Padre y al Hijo. En la doctrina de Cristo, el que me ve a mí, ve al Padre, porque el Padre dijo que sería visto. Salmo 102, verso 16, Isaías 40, verso 3, 5, 9 y 10, cuando viniese sería visto. Isaías 35, 2, dice que Jehová sería visto, ¿sí? Y sería visto cuando viniera a salvarnos en persona, verso 4. Zacarías capítulo 9, verso 1, dice que en aquel día los hombres Zacarías 9:1, que todos los ojos de los hombres deben mirar a Jehová y todas las tribus de Israel, y le deberían ver venido montado sobre un pollino hijo de asna, según Zacarías 9:9. Y el verso 14 dice, Jehová será visto sobre ellos. Y ese Jehová es el Padre. No hay otro. Por eso Jesús dice, el que me ve a mí ve al Padre. Jesús dice que el que me conoce a mí conoce al Padre, porque el Padre dijo que sería conocido como un siervo, como un hombre. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Esta es la sana doctrina, la doctrina de Dios nuestro Salvador. Si usted no tiene esta doctrina, mi querido amigo, analice si usted la tiene. Si usted la tiene, no se preocupe. ¿Sí? Pero si usted la tiene, no se preocupe. ¿Sí? No se preocupe. Está bien, pero si no la tiene, preocúpese, porque recuerde que la predicación de la doctrina produce salvación. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que has aprendido, porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tremendo, ¿no? Pues, si usted no la tiene, no se va a salvar. Pero si la tiene, confíe que tiene salvación. Y vive en santidad, porque también la santidad es parte de la doctrina. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Predicación apostólica. Sé santos, porque yo soy santo, dijo el Señor. Mis hermanos, adelante. Prediquemos así, de esta manera, la sana doctrina. No se olviden, mis hermanos, lleven los libros. La unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro La unicidad versus las doctrinas de error. Y el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Llame para pedir sus libros, más 57 318 436 0745. Recuerden, más 57 318 436 0745. Si está en Estados Unidos, si está
En Estados Unidos o Canadá marca 011 57 318 436 0745, o si está aquí en Colombia, 318 436 0745. También, mis hermanos, estamos suplicándoles a ustedes, los hermanos, que pueden ayudarnos a todos los meses. Como todos los meses, tenemos que pagar los servicios con que trabajamos aquí en el canal: energía, internet, servicio de telefonía, ¿sí? Con que trabajamos para servirles a ustedes mismos, a ustedes los santos. Si alguien desea apoyarnos, apóyenos, mi hermano. Todos los meses tenemos que sufragar esto. El número es para que usted nos ayude o quiera, mi hermano, hace rato deseamos colaborar con usted mes a mes, ¿sí? Ayudarle económicamente para este ministerio. El número es el 318-436-0745 si están aquí en Colombia. En Estados Unidos o Canadá marca 011 57 318 436 0745. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.